Vamos a deducir ahora las denominadas ecuaciones cinemáticas del movimiento. Bueno, primero entonces vamos a partir de lo siguiente. Nosotros ya habíamos definido la aceleración instantánea diciendo que la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo es lo que nosotros denominamos la función aceleración. Y en general, pues la aceleración es una función que puede depender del tiempo. Si nosotros si conocemos la función aceleración y ahora queremos encontrar cómo es la función velocidad como una función del tiempo, entonces podemos hacer lo siguiente para encontrar dicha función. Vamos a integrar a la izquierda. Vamos a suponer, por ejemplo, entonces que el tiempo, vamos a correr el tiempo desde t igual a 0 hasta un cierto valor de t. Entonces, si integramos entre 0 y t, la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo, pues integro a la izquierda y vamos a integrar a la derecha entre 0 y t la función aceleración, que será una función que en general dependa del tiempo integrada respecto al tiempo. Bueno, y aquí entonces a la izquierda ustedes pueden acordarse de uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que es la integral de la derivada de una función respecto al tiempo integrada respecto al tiempo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es la integral de la derivada de una función respecto al tiempo integrada respecto al tiempo? Eso es justamente la función, en este caso la función velocidad instantánea, pero evaluada en los límites de la integral, o sea, entre 0 y t. Al otro lado me queda entonces que esto es igual a la integral entre 0 y t de la función aceleración como una función del tiempo e integrada respecto al tiempo. Esto me queda entonces la velocidad instantánea cuando t toma el valor de t menos la velocidad instantánea cuando t toma el valor de 0. Y aquí me queda entonces la integral entre 0 y t de la función aceleración instantánea como una función del tiempo integrada respecto al tiempo. De manera que entonces tenemos que la velocidad instantánea como una función del tiempo es igual a, entonces puedo pasar esa velocidad al tiempo 0, que es lo que llamaríamos velocidad inicial. Al otro lado, estaba restando, pasa a sumar, y acá me queda la integral entre 0 y t, la integral de la aceleración instantánea integrada respecto al tiempo. De esta manera entonces nosotros vamos a encontrar la función velocidad instantánea como una función del tiempo. Es a partir de esta expresión. Bueno, a manera de ejemplo, supongamos que tenemos el caso en el que la aceleración pues no depende del tiempo, sino que esto es una función constante. Cuando la aceleración es una cantidad, un cuerpo se mueve con una aceleración constante, esto es lo que denominamos un movimiento
uniformemente acelerado. Y en el caso en que tenemos un movimiento uniformemente acelerado, entonces la ecuación cinemática del movimiento, que me da la velocidad instantánea como una función del tiempo, entonces sería de la forma: la velocidad instantánea al tiempo t sería igual a la velocidad instantánea al tiempo 0 más, y aquí me queda entonces la integral entre 0 y t, y este pues es un vectorcito que ya no depende del tiempo, y por lo tanto entonces esto es igual a la velocidad instantánea al tiempo 0 más, y la integral del diferencial de t pues sería el tiempo t evaluado entre 0 y t, los límites de la integral. Entonces nos daría que la velocidad instantánea al tiempo t sería igual a la velocidad instantánea al tiempo 0 más la aceleración, y t evaluado al tiempo t pues me da t, y cuando t tome el valor de 0 pues eso da 0, y multiplicado por la aceleración daría 0. Así que esta es la expresión entonces para la velocidad instantánea como una función del tiempo, en el caso del movimiento uniformemente acelerado. Ustedes seguramente ya en el colegio habían estudiado el caso en una dimensión. Y por eso seguramente en una dimensión ustedes conocían la siguiente ecuación. Por ejemplo, la velocidad componente en x, ¿no? Entonces la velocidad instantánea componente en x es igual a la velocidad componente en x al tiempo 0 más la aceleración componente en x multiplicado por el tiempo. Y a veces pues simplemente, como sabemos que estamos en una sola dimensión, entonces la gente suele escribir simplemente la v, la velocidad componente en x inicial al tiempo 0, entonces se le acostumbra a colocar aquí un cerito. Ya sabemos que entonces estamos en una dimensión, no colocamos ese símbolo, ese subíndice x, y seguramente pues esta fue la ecuación que ustedes estudiaron en el colegio cuando vieron el movimiento uniformemente acelerado, que la velocidad en un instante de tiempo t la encontramos sumándole a la velocidad al tiempo 0, a la velocidad inicial, el producto de la aceleración con la que se mueve el cuerpo multiplicado por el tiempo que lleve ese cuerpo pues en movimiento. Pero pues no solamente queremos saber cuál es la velocidad instantánea, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad del cuerpo en un cierto instante de tiempo t? Nosotros también quisiéramos saber, bueno, ¿y en dónde se va a encontrar ese cuerpo en un cierto instante de tiempo t? Entonces, para poder saber en dónde va a estar ese cuerpo en un cierto instante de tiempo t, entonces tenemos que analizar ahora la ecuación que nos relaciona la derivada de la posición respecto al tiempo. Nosotros sabemos entonces que la derivada de la función posición respecto al tiempo, esto es lo que nosotros denominamos la velocidad instantánea al tiempo t. Y de nuevo, si nosotros ya conocemos la velocidad instantánea en un cierto instante de tiempo t, para conocer entonces la posición en ese instante de tiempo, podemos partir de esta expresión e integrar entre 0 y t, tomando el tiempo inicial como 0, de la derivada de la posición respecto al tiempo e integrar respecto al tiempo. Si integro a la izquierda, pues debo integrar a la derecha para no alterar la igualdad. Y aquí me queda entonces la integral de la velocidad instantánea respecto al tiempo.
De nuevo, usamos entonces el teorema fundamental del cálculo. La integral de la derivada de una función es la función evaluada en los límites de la integral. Así que esto me quedaría la función posición evaluada al tiempo t menos la función posición evaluada al tiempo 0. Y como en general, pues la velocidad instantánea es una función que depende del tiempo, pues ya dependiendo de la forma explícita que tenga esa función respecto al tiempo, pues eso me permitiría calcular esta integral. En este momento pues voy a dejarla expresada en forma general porque no tengo conocimiento de cómo es esa función como una función del tiempo, pero se supone, claro, que si nosotros la conocemos, entonces eso nos va a permitir determinar la posición en el instante de tiempo t. Pues de aquí despejamos la posición en el instante de tiempo t va a ser igual a, paso al otro lado, la posición al instante 0 más la integral entre 0 y t de la velocidad instantánea como una función del tiempo. Y esta será entonces la ecuación cinemática de la posición como una función del tiempo. Muy bien, entonces otra vez a manera de ejemplo, podemos retomar el caso del movimiento uniformemente acelerado es decir, el que se caracteriza porque la aceleración no depende del tiempo, sino que es una constante, ¿no? Bueno, para ese movimiento uniformemente acelerado, nosotros entonces acabamos de ver antes que la velocidad al tiempo t era igual a la velocidad al tiempo inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, entonces ahora podemos volver a la expresión que encontramos antes para la posición como una función del tiempo, que es igual a la posición inicial más la integral entre 0 y t de la velocidad instantánea. Pero la velocidad instantánea es la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo, y esto pues está integrado respecto al tiempo. Así que nos queda entonces que la posición en el instante de tiempo t es igual a la posición en el instante de tiempo 0 más, y esto pues se puede partir en dos integrales, ¿verdad? La integral entre 0 y t de la velocidad inicial integrado respecto al diferencial de t más la integral entre 0 y t de la aceleración multiplicado por el tiempo integrado respecto al tiempo. Así que vamos obteniendo que la posición en el instante de tiempo t sería la posición en el instante de tiempo 0 más, esto es una constante, ¿cierto? Y la integral del diferencial de t entre 0 y t, eso da t, más la aceleración, pues es una constante, y la integral entre 0 y t de t sería t al cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y t, pues me quedaría simplemente t al cuadrado sobre 2. Así que, conclusión, ¿no? Entonces, la posición como una función del tiempo es igual a, y se acostumbra a llamar a la posición inicial colocándole este cerito aquí, para evitarnos los paréntesis y no escribir tanto, velocidad inicial por tiempo, más, y lo pueden dejar así, o a veces la gente le gusta sacar acá aparte el 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la famosa ecuación cinemática que nos da la posición en el caso de un movimiento uniformemente acelerado. Seguramente ustedes ya reconocen esa forma de esa ecuación, porque ustedes en el colegio, pues cuando estudiaron el movimiento uniformemente acelerado, lo hicieron de nuevo en una sola dimensión, y en una sola dimensión, pues ustedes escribían solamente la componente en X. Así que en una dimensión, seguramente escribieron que la coordenada de posición X
es igual a la coordenada de posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerden que en este caso la aceleración pues sería solamente la aceleración en dirección X. Y de esa forma es como entonces se deducen las ecuaciones cinemáticas del movimiento a partir de las definiciones de aceleración instantánea y de velocidad instantánea. Existe pues un caso particular, todavía más particular, que sería el caso en que no hay aceleración y los cuerpos se mueven con velocidad constante. De manera que si los cuerpos se mueven con velocidad constante, pues esto ahora es lo que llamaríamos movimiento uniforme. Y si el movimiento es uniforme, pues a su vez eso significa que no hay aceleración. El cuerpo, si no cambia de velocidad, la aceleración es cero, el vector cero. Y por lo tanto, entonces, las ecuaciones cinemáticas del movimiento, pues no tengo aceleración, de manera que entonces la ecuación de la posición como una función del tiempo me daría entonces la posición inicial, la posición al tiempo cero, más la velocidad, que todo el tiempo es constante, multiplicado por el tiempo t. En una dimensión, pues ustedes ya conocían estas expresiones. En una dimensión, entonces tenemos que movimiento uniforme significa que la aceleración en dirección X vale 0. La velocidad todo el tiempo permanece constante. Y la coordenada de posición X, pues sería entonces la coordenada de posición inicial más esa velocidad constante multiplicado por el tiempo que lleve viajando la partícula.